Del Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron del que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndole, no, su nombre es Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados en ese momento. A Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. El día de hoy celebramos la solemnidad de Juan el Bautista. Pero, ¿quién realmente es este hombre a quien la iglesia celebra el nacimiento, aparte de la Virgen María? Juan el Bautista es el último eslabón de la cadena de los testigos con lo que Dios fue preparando a su pueblo antes de la llegada de Jesús. El Bautista fue visto como un profeta porque en la tradición bíblica eran profetas esos testigos privilegiados, capaces de interpretar la voluntad de Dios, ser voceros de su palabra en medio del pueblo. Ahora bien, ¿qué significa realmente o qué es ser profeta? Los conceptos que podemos recordar es conceptos como la espada afilada, la flecha bruñida, pueden ofrecernos ya una imagen de la persona de la vocación de profeta, como de alguien incisivo, cortante, verente y solitario. Y Juan, hijo de Zacarías e Isabel, parece realmente encuadrar con esta imagen, viendo que él vivía en el desierto y dando voces para llamar a la gente la conversión. Recordemos que cuando Juan Bautista predicaba y bautizaba en el Jordán, hacía una invitación muy especial. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, pero también aceptaba el lugar que Dios había destinado para él. Por eso siempre dejaba en claro que él no era el Mesías, que atrás de él vendría alguien que bautizaría con fuego, con el Espíritu Santo, a quien él no era digno ni desatar la correa de su sandalia. En realidad, mi querido hermano, el profeta es alguien que encontró su centro en Dios, que habló pronunciando su nombre y que lo invita a una misión fascinante: a hacer luz, a ser un instrumento de salvación para los demás. Eso fue Juan el Bautista, un instrumento de luz quien alumbra el camino para la llegada del Mesías. Y el primero en reconocer, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es ese precursor que nos llama a la conversión, al arrepentimiento de los pecados y que nos invita a vivir en la esperanza de la vida eterna
del reino de los cielos que ya está cerca. Su misión, sin ninguna duda, es ayudar a la conversión para la llegada del Mesías por medio del bautismo. Y es el mismo Jesús quien llega hasta el Jordán y le pide a Juan el Bautista ser bautizado. Y en ese momento desciende el Espíritu Santo y sale una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. Hoy también la iglesia nos invita a recordar el nacimiento y la historia de Juan el Bautista, Isabel, a la que llamaban estéril, Zacarías, ya siendo unos ancianos. Dios les da el regalo de la paternidad. En un inicio, Zacarías duda de la promesa del ángel y por eso desde ese momento queda sin habla. Desde que Isabel queda embarazada, Zacarías queda totalmente mudo por la incredulidad, porque no creía que fuera posible que su esposa fuera a quedar embarazada a tan avanzada edad. Y con esto podemos comprender, mi querido hermano, que para Dios no hay imposibles. Lo que para el ser humano puede ser imposible, para Dios todo es posible. Una vez que llega el nacimiento del niño, como nos lo dice el Evangelio del día de hoy, tomado de San Lucas, acuden al templo a circuncidar al niño, que era algo que se tenía en aquel tiempo, una costumbre que se tenía. A los 7 u 8 días acudir al templo para circuncidar al niño como símbolo de pureza, y también el primer varón que concebían los padres era consagrado al servicio de Dios, como sucedió con Juan el Bautista y con Jesús, que sus padres también acuden al templo a ofrecerlo para el servicio de Dios. Pues bien, cuando van a poner el nombre al niño, pues los parientes, los conocidos querían ponerle Zacarías. Y es Isabel la que toma la palabra y que dice: no, Juan es un hombre con decisión, con seguridad y con su confianza plena en Dios. Los parientes empezaron a murmurar: oye, pero ¿cómo le va a poner Juan si ninguno de sus parientes se llama Juan? Y empezaban a recapitular sobre la descendencia de Zacarías, porque en aquel tiempo se acostumbraba a ponerle el nombre del padre, como sucede todavía en algunas poblaciones, que le ponen el nombre del padre, del primer hijo, al niño. Ya se ha perdido esa tradición y ya ahorita actualmente realmente no escogemos algún nombre bíblico o de algún santo para poner a los niños. Ya escogemos nombres muy modernos que no tienen ninguna trascendencia y ningún significado. Ya no salimos de los nombres de Giovanni, de Kevin, de Alexa, muchos nombres que me quedaría aquí toda la mañana mencionando, que no tienen ninguna relevancia, que no tienen ninguna profundidad, y desde ahí debemos de pensar el nombre que hemos de poner a nuestros hijos, un nombre bíblico, un nombre que lo podamos consagrar a algún santo y que les guíe en su vida. Zacarías en ese momento pidió una tablilla que era una madera con un pincel que era tinta, y él reafirma lo que dice su esposa y dice: su nombre es Juan. Eso anota en aquella tablilla. Y en ese momento se le soltó la lengua y empezó a bendecir a Dios. Los testigos al ver esto quedaron asombrados y diciendo: ¿qué va a ser de este niño? Porque sabían que había nacido un ungido, porque verdaderamente Juan el Bautista fue elegido desde antes del nacimiento para ser quien preparara los caminos de Jesús. ¿Y qué decir del primer encuentro que tiene Jesús con Juan el Bautista a través del vientre de su madre? Cuando Isabel dice: apenas mi niño escuchó
el saludo y el niño saltó de gozo en mi vientre. El niño empezó a revolotearse y a comunicarse con Jesús de vientre a vientre. Hoy es un día de fiesta, un día de regocijo en que celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Ese hombre con temperamento fuerte, que no se andaba con rodeos y que hablaba con la verdad, y que el hablar con la verdad le llevó a morir decapitado. Confabulado de esta mujer Herodías, que no soportaba que Juan el Bautista le hablara con verdad al rey Herodes y le dijera que estaba en pecado porque había cometido adulterio y porque había tomado por esposa a la mujer de su hermano. Herodías agarra un gran rencor y se propone terminar con Juan el Bautista, y lo logra según su criterio humano porque lo manda decapitar, utilizando a su hija para sorprender al rey Herodes. Le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y podemos decir cuántas cabezas hemos cortado nosotros porque no soportamos que nos hablen con la verdad. Sin embargo, Juan el Bautista sabía que estaba haciendo lo correcto y no le importó y no se quedó callado. Juan el Bautista fue elegido profeta para abrir los caminos y preparar la llegada del Jesús. Era un hombre que vivió en el desierto. Era un hombre que se alimentó con miel silvestre y saltamontes. Un hombre de oración, un hombre íntegro, un hombre de una sola medida. Un hombre que invitaba al arrepentimiento, a la conversión y a estar preparados porque el reino de Dios está cerca. Que en este día que celebremos a Juan el Bautista, también nosotros nos dejemos exhortar por su llamado, exhortar al cambio, a la renovación, a la conversión y a la esperanza de un día estar participando del reino de los cielos. Pero para eso hemos de convertirnos, arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en el Mesías que ha venido para salvarnos. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, paz y bien en tu corazón.